Bienvenidos todos ustedes a este su canal Abrazo Wanderino. Mi nombre es Esteban Ormeño y en esta ocasión venimos con el tercer capítulo de la segunda temporada, donde vamos a estar hablando del post partido de Santiago Wanderers de Valparaíso contra La Serena, el triunfo 2-1 por la tercera fecha del campeonato ascenso. También vamos a hablar un poco de lo que fue el partido anterior, la derrota 2-1 contra Santa Cruz de local, que no pude hacer ese post partido por falta de tiempo, pero sí vamos a hacer algún tipo de reseña comparándolo con lo que pasó en esta jornada. También si están por ahí, estos capítulos también están disponibles en Spotify y en Apple Podcast para que tengas también la alternativa de audio más cómoda para poder escuchar estos capítulos y los futuros que vienen desde la segunda temporada, que están arriba estos capítulos. Así que gracias por todo el aguante que me han dado en este casi un año que llevo con este proyecto. Muchas gracias por darle me gusta a la publicación, por comentar, por compartir, por seguirme en el canal de YouTube, colocarle a la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los videos. Y también si están por Spotify, denle al botón seguir para que también lleguen las notificaciones de cada vez que se sube un capítulo hacia esa plataforma. Normalmente está siempre primero en Spotify y después un par de horas ya está disponible en YouTube. Bien, con respecto a lo que fue el partido que se ganó de visita en La Serena, algo que hace mucho tiempo no pasaba. De hecho, Paladino se ha encargado de romper muchos récords, como por ejemplo Santa Cruz nunca había ganado en Valparaíso, y el año pasado también Recoleta nunca había hecho 4 goles en un campeonato profesional y lo hizo a nosotros, y ahora ganó en La Serena también, que no se veía hace mucho tiempo atrás. Si comparamos este partido con el partido anterior contra Santa Cruz, más allá del cambio de esquema y el cambio táctico y el cambio estratégico, porque hubo un cambio estratégico, también tenemos que ver que hubo un cambio físico en los jugadores, y eso es porque el partido anterior yo me di cuenta, más allá del horror que fue ese partido, fue de que ahora estuvieron como más descontracturados con respecto al partido anterior. ¿A qué me refiero? Se notó en la primera fecha y en la segunda, por lo menos hasta el primer tiempo de la segunda fecha, se notó que los jugadores todavía estaban como en pretemporada, todavía se notaba que estaban duros, que todavía estaban tensos, como que muscularmente no estaban sueltos. Y eso se notaba porque les costaba triangular una jugada, les costaba correr al espacio. Un pelotazo siempre estaba 5 o 6 metros por sobre el destino que querían llegar. No podían jugar una pared, todos los pases imprecisos, no estaban bien con los tiempos para ir a buscar una pelota, para recuperarla. Se notó mucho eso en el partido contra Santa Cruz, sobre todo los primeros 30 minutos. Después de eso, Wander empezó como a tocar un poco más, empezó como a soltarse físicamente, empezó como a embalar ciertas jugadas, empezó a poder conectarse de mejor manera. Pero aún así el planteamiento de ese partido no fue el óptimo porque, y lo dije en el podcast anterior, a Wander lo que le faltó, o lo que le falta a Santiago Wander para poder lograr lo que hizo el año pasado, es poder contar con los hombres, o por lo menos con los elementos necesarios para poder competir como el año pasado, que son los dos extremos, que hoy en día no los tiene, porque por más que Duma haga un buen trabajo por la izquierda, Duma no es extremo, Duma es delantero, pero y se ve mejor como delantero centro. De hecho, ayer hizo un gol, hizo una asistencia, pero aún así no tenemos un especialista de extremo izquierdo, y de extremo derecho tampoco, porque como se fue Cepeda, se fue Guajardo, ni siquiera trajeron los reemplazantes para ellos, por lo tanto menos vamos a tener una competencia interna para esa posición. Por lo tanto era lógico pensar que iba a haber un cambio de esquema posicionando 2 delanteros arriba. Obviamente no iba a volver a ese 4-4-2 de la primera fecha porque ya tenía a disposición a Cañete. Por lo tanto, la única forma de poder usar 2 delanteros arriba y Cañete era tener o un 4-4-2 con un rombo al medio, pero a él es más defensivo, pero Paladino es más defensivo que ofensivo, por lo tanto nunca va a dejar a un solo jugador en el medio campo con labores defensivas, digamos, no va a dejar a Pereira solo al medio. Por lo tanto, tiene que usar un compañero al lado, que en este caso siempre va a ser Gatica. Por lo tanto, la única opción que le quedaba era el 3-5-2. Ahora,
defensivamente también me gustó un poco lo que hizo Santiago Wander en la tercera fecha, porque el hecho de colocar a Velázquez dentro de los dos centrales que venían jugando fue como un apoyo muy bueno para ellos, porque se vieron un poco más libres en lo que son sus funciones naturales. ¿A qué me refiero? Que los dos, tanto Barbosa como Ortiz, en los respectivos equipos donde estaban, eran como los líderes de la saga defensiva. Ellos eran los que ordenaban, ellos eran los que mandaban, ellos eran los que mandaban a reducir quizás una cierta experiencia para el resto de los jugadores. Y cuando tú colocas a dos líderes en un mismo segmento, es muy probable que choquen. Y eso pasaba muchas veces entre Ortiz y Barbosa. Y se vieron en los 5 goles que nos metieron en 2 partidos. Casi todos fueron errores defensivos, porque no tenían una marca, digamos, una marca coordinada entre los dos. Sobre todo en el segundo gol de Santa Cruz, se vio que Barbosa estaba defendiendo al que tenía al frente, al que tenía delante, y atrás tenía 2 más. Y después de esos 2 más recién venía Ortiz. Entonces yo lo que a mí se me imaginó era que los dos estaban como diciendo, oye, tú toma no tómalo tú. Entonces cuando la pelota ya estaba en el aire y Barbosa empezó a tomar al de adelante, claro, los dos de atrás quedaron solos. Y obviamente fue muy fácil cabecear para el delantero por la descoordinación de los dos. Entonces al tener a Velázquez al medio, le dio como una cierta seguridad para los dos para poder estar un poco más libre en su zona. Y eso yo lo noté ayer. Ahora, entre los dos, Barbosa y Ortiz todavía falta mucho para poder por lo menos reemplazar a lo que hizo Meneses el año pasado, que no es tanto, que yo creo que lo va a hacer al correr de las fechas, pero sí, está muy al debe Ortiz con lo que ha mostrado en estos partidos, sobre todo el penal que cometió ayer, que era un penal totalmente evitable, era una jugada totalmente intrascendente porque no iba a llegar a esa pelota Altamirano, por lo tanto pudo haber resuelto de otra forma distinta, pero no lo hizo y terminó cometiendo un penal, cosa que, como estaba jugando La Serena, que tuvo hartas chances de gol, hartos palos tuvo, pudo haber sido significado quizás haber perdido el partido o quizás haber sacado un empate de un partido que tácticamente lo manejó bien Paladino, porque Paladino dijo ya, voy a ir un poco más reservado, voy a ir un poco más defensivo con esta línea de 3/5, porque cuando La Serena atacaba era evidente la línea de 5 que había. Su postura para este partido era que no nos conviertan goles y aprovechar las que tenemos, y básicamente eso fue. Defensivamente estuvo bien, estuvo correcto, no estuvo extraordinario, pero sí estuvo correcto. Pero ofensivamente yo lo vi un poco mejor. Por lo menos los dos laterales volantes en la teoría, que era León con Vázquez, los vi muy ofensivos. De hecho, mucho más ofensivos de lo que venía siendo el año pasado. Por eso fue que me gustó la línea de 3, porque le daba un poco más de libertad a estos dos jugadores para poder llegar arriba, sabiendo que en la espalda tienen un trecho un poco más corto que recorrer en caso de un contragolpe contrario. Por lo tanto, se vieron muy facilitados a la hora de atacar. Y eso me gustó bastante, que le dieran esa libertad, porque ambos son más ofensivos que defensivos, tanto Vázquez como León. Yo creo que por eso fue que al final se terminó decantando Paladino por Vázquez que por Víctor Retamal el año pasado. Entonces, en ese punto, los dos volantes extremos hicieron un partido que para mí fue bastante correcto, sobre todo por el centro de León, muy buen centro, para el primer gol de Duma. En la parte de la contención vi un poco mejor a Pereira, que los últimos 2 partidos lo vi mejor físicamente, mejor, con más tino a la hora de defender, a la hora de ir a atacar un balón, a la hora de ir a ir al suelo. De hecho, hubo una jugada que él sacó una pelota muy bien del suelo y el árbitro cobró falta
Cosa que para mí, mira, yo no soy mucho de hablar de los árbitros, de hecho creo que nunca lo he tocado en el podcast, pero sí el arbitraje de ayer yo me di cuenta que fue muy localista, por lo menos en lo que es tarjetas y faltas, muy localista, muy localista. Hubieron muchas faltas de La Serena que eran perfectamente amarillas y no las cobró, en cambio para Wander casi todas fueron amarillas. Pero en esa labor tanto Gatica como Pereira encontré que estuvieron bastante correctos para poder anular al 10 de ellos, que era una de las cartas esenciales que tenía La Serena y que no lo pudo lograr. De hecho es por eso que Ethan Espinosa se vino a jugar casi al medio como tratando de él empezar a iniciar la jugada. De hecho Ethan Espinosa es más extremo, un jugador que a mí me encanta, que yo el año pasado lo pedía para Wanderers. Y como no le llegaban pelotas, tuvo que bajar a ser prácticamente el organizador, el armador de La Serena. ¿Por qué? Porque Wander anuló bien al 10 que tenían ellos, no me acuerdo el nombre. Entonces encontré que fue una labor correcta para lo que necesitaba Wander, porque yo creo que Paladino dijo este partido va a ser un partido que lo vamos a ganar por la estrategia, no por el ímpetu de ir a ganar un partido, sino por la estrategia. Y tuvieron mucha paciencia, y lograron anular bien a La Serena en el momento donde La Serena quizás por ahí tuvo mucha posesión de balón, pero poca profundidad. Digo que bueno, las que tuvo fueron peligrosas, pero no fue que tuvo tantos mano a mano, no fue que sobrepasaron la defensa, no fue de que doblegaron mucho a Santiago Wanderers, no. La Serena fue a poder buscar el partido, Santiago Wanderers se replegó bien, cosa que después en los contragolpes que tuvo, en las que pudo jugar bien para poder llegar al arco contrario, terminó convirtiendo, y al final el fútbol significa eso, concretar las oportunidades que tiene, porque quizás después no las vas a tener. Y claro, de los 2 goles que tuvo Wander, creo que tuvo como 4 ocasiones de gol y convirtió 2, cosa que para mí está muy bien. Cañete creo que jugó un partido controlando muy bien su aspecto físico. Digo, corrió cuando tenía que correr, no a lo loco. Defendió cuando tenía que defender, no a lo loco. Hizo transiciones cuando tenía que hacerlas. No fue un partido, digamos, intentamos que Santiago Wanderers venía con 2 derrotas consecutivas y que tenía que ganar sí o sí, y que una derrota podía haber significado muchas cosas negativas. Entonces era normal que un equipo como Santiago Wanderers, con la urgencia de ganar, era haber tirado todo adelante, vamos con el juego directo, el pelotazo, para poder lograr ganar el partido. Y probablemente si hubiese querido jugar así, hubiese ido con el mismo 4-3-3 que la semana anterior. Pero no fue así, sino que fue manejando muy bien los tiempos, y creo que Cañete hizo exactamente eso. Manejó los tiempos, manejó su propio tiempo, bajo sus limitaciones físicas, porque todavía no está bien físicamente. De hecho jugó casi el segundo tiempo, lo que alcanzó a jugar el segundo tiempo fue casi infiltrado por esa patada que recibió en el primer tiempo, que casi lo hacen sustituir. Entonces él supo cuándo jugar, cómo jugar, a dónde jugar, a qué ritmo jugar, porque sabía que estaba limitado en cierta forma. Y los 2 de arriba, tanto Muñoz como Duma. Primero voy a partir con Muñoz porque con Duma es un aspecto especial. Con Muñoz, primero que nada, quiero sacar en conclusión o sacar en limpio 2 cosas. Primero, no es el mismo Carlos del año pasado a nivel de funciones. ¿A qué me refiero? Que el año pasado vimos a un Carlos Muñoz mucho más colaborador en el juego, más que delantero centro. ¿A qué me refiero? Que Carlos Muñoz era un jugador que se acostumbraba mucho a bajar a la zona del medio campo y se ponía mucho a jugar a asociarse con los jugadores que estaban en el medio campo, con Cañete, con Plaza, con Pereira. Se juntaba mucho con Cepeda, con Guajardo, con Duma, pero era mucho de bajar. En estos 3 partidos yo he visto a un Carlos Muñoz más arriba, más de delantero centro, más esperando el mano a mano, más esperando un centro, más esperando un desborde con centro atrás. O sea, está esperando finiquitar él la jugada. Y yo creo que es algo positivo para él. El hecho de que quizás perdemos a una asociación en mitad de cancha, pero se la tiene que resolver entre Cañete, Pereira y Gatica.
y con los dos volantes laterales. Tienen que resolverlo, porque necesitamos que Carlos Muñoz esté arriba para definir. Necesitamos que él esté ahí. Y yo creo que eso no es decisión de Carlos. Yo creo que eso fue indicación del DT. Yo creo que Palladino le dijo: Carlos, este año yo no te quiero colaborador en el juego porque necesito que tú estés definiendo. Porque yo me acuerdo que el año pasado hubo muchas jugadas donde desbordaba los laterales, desbordaban los punteros y muchas veces sacaban un centro, tiraban un buscapié, tiraban un tiro rasante y Carlos Muñoz no estaba ahí en el borde del área para poder, o en el área para poder definir, sino que estaba más atrás casi en la línea de Cañete, porque era la función que tenía el año pasado. ¿Por qué? Yo creo que por la necesidad, porque el año pasado sí se necesitaba una persona que estuviese ahí en el medio campo distribuyendo el juego, sobre todo el primer semestre del año pasado. Entonces Carlos Muñoz tuvo mucho eso de retroceder y en el segundo semestre quizás quedó con la costumbre de eso. Yo creo que este año Palladino le dijo: no, tú quédate arriba, yo que te quiero arriba, quiero que tú definas, quiero que tú hagas los goles, no quiero que estés abajo porque necesito que Cañete empiece a soltarse más, que empiece a distribuir mejor el juego, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con los laterales volantes, que vayan al ataque, que no vayan atrás. Entonces yo creo que esos son cambios tácticos que está tirando Palladino este año, que probablemente lo vamos a ver durante todo el año, más allá de lo que solamente fue un 4-3-3 directo, sino que este esquema del 3-5-2, que si bien es cierto es un esquema quizás un poco nuevo para Palladino desde el inicio, porque el año pasado sí lo usó, pero con cambios. Digamos, partía con un 4-3-3, pasaba a un 4-4-2, después cuando el partido no se podía abrir terminaba con un 3-5-2 o con 1000 delanteros arriba. Pero sí pasó por esa etapa del 3-5-2 en algunos pasajes de algunos partidos. En cambio, ahora partió con esta formación. Y yo creo, sacando como una pequeña conclusión antes de continuar, yo creo que hay dos aspectos que tiene que mejorar si es que quiere usar esta formación. Lo primero es que anuló el sub-21. No tiene sub-21 este equipo, porque Valladares lamentablemente en este esquema no tiene cabida. A menos, claro, que te lo pongan por izquierda, porque él es zurdo, en vez de León. De repente por ahí podría funcionar, porque en Copiapó lo usaban como lateral volante. De repente por ahí podría tirarle unos minutos para que pueda acumular estos minutos sub-21. O lo otro, colocar a Parra al medio. El tema es que a Pereira no lo vas a sacar, porque Pereira es el reloj que tiene Santiago Wanderers y quizás el jugador de más confianza que tiene Palladino, porque Parra tendrías que reinventarlo para poder jugar al medio. ¿A qué me refiero? Lo poco que he visto de Parra lo vi en el primer partido de la era Palladino el año pasado, el primer tiempo, y él jugaba al lado de Pereira. Pero ustedes me dirán: bueno, entonces que juegue al lado de Pereira. No, porque en ese tiempo, en el primer semestre, Pereira era el que hacía el traslado de área a área, y el posicional al medio en ese tiempo era el Chino Martínez, y después pasó a ser Jorge Polo Gatica. Es por eso que en el primer semestre a Pereira le salieron como 2 goles. Le salió un gol contra Puerto Montt y otro, no me acuerdo contra quién, que fue un cabezazo en el área chica, no me acuerdo contra qué equipo fue. ¿Y por qué le salieron esos 2 goles? Porque su función era ir de área a área, de hacer el traslado de forma vertical. El traslado horizontal en ese tiempo era de Gatica. Por lo tanto, la función que tenía Parra en el primer tiempo de ese partido fue acompañar a Pereira, o sea, hacer el posicional para que Pereira pueda hacer el traslado de área a área. Por lo tanto, si Parra tiene esa función, tendrías que transformarlo en la función de Jorge Polo Gatica, que él el que vaya de área a área, para no sacar a Pereira del campo. Esas serían como las únicas 2 opciones que yo veo para poder tener un sub-21 en cancha. Porque el otro sería, bueno, saca uno de los 2 delanteros, pero ya no tenía Astorga porque lo mandaron a Astroza, que lo mandaron a préstamo. Los chiquillos Herrera y Cubillo no sé si todavía eran sub-21, pero tampoco ya no están. El central Reynoso, que también era sub-21, también lo mandaron a Concon Nacional. Entonces no te quedan sub-21 como para barajarlo. Y no trajiste a ningún otro tampoco. Y el sub-21 que tenía ahí lo mandaste, lo vendiste. Entonces la única opción que te queda o es Valladares
por uno de los dos laterales volantes, en este caso sería León, o transformar a Parra para que juegue al lado de Pereira. Ahora, eso yo creo que va a alterar mucho el esquema, va a alterar mucho la intención. No lo sabemos. Probablemente de visita quizás sí te pueda servir, pero de local quizás no. ¿Por qué? Porque de local, y el otro punto que veo a mejorar en este esquema, es que el esquema que nosotros vimos ayer, digamos, la función que nosotros vimos ayer fue muy contenedora, más que de proposición. ¿A qué me refiero? A que contuvo mucho a La Serena y esperó mucho a La Serena y le dio toda la pelota, le dio el tiempo, le dio el espacio, le dio la cancha, le dio todo a La Serena para que pudiera hacer su juego. ¿Y qué es lo que hizo Santiago Wanderers? Es esperar a que se abran los espacios, contragolpear y meterte 2 goles. Y yo creo que ese esquema no se lo va a aguantar todo el año. No lo creo, por lo menos de local no se lo va a aguantar. Yo creo que de local tiene que, y yo creo que de aquí en más va a tener que empezar a proponer el juego, va a tener que proponer el partido que quiere para Santiago Wanderers. O sea, ser él el protagonista, no ir de chico a grande como lo hizo ayer. Ahora yo entiendo que lo haya hecho ayer porque tenía la obligación de ganar, tenía la necesidad de ganar, y si él sabía que si se tiraba loco lo iba a perder por goleada. Así que yo creo que estratégicamente ayer fue un partido correcto. Por lo menos todos los que estaban dentro del campo, cierto, algunos detalles, cumplieron bien su función. Nuevamente rescatar a Miranda, destacarlo sobre todo porque tapó todo, incluso hasta el offside lo terminó tapando. Y eso no es, digamos, lo mejor que puede hacer Santiago Wanderers, que esperar al rival, darle la cancha, hacer figura a tu arquero y concretar las que tengas, porque no te va a servir en todos los partidos. Porque va a haber muchos equipos que te van a dar la iniciativa a ti. Muchos equipos te la van a dar a ti, sobre todo si van a jugar de local. Entonces esas son cosas que tiene que mejorar Santiago Wanderers. Y con respecto al otro delantero, a Juan Ignacio Duma, yo creo que, y lo dije también hace un par de podcasts atrás, que este va a ser el año de Juan Ignacio Duma. Ha estado en los 4 goles que ha hecho Santiago Wanderers, ha hecho 2 goles y 2 asistencias. Y eso para mí es mucho más de lo que han hecho muchos delanteros que han durado un puro año en Santiago Wanderers. Así que para mí Duma, este es el año de Duma, va a ser el goleador Duma. Estoy seguro que va a estar peleando entre los goleadores. Porque ya está acomodado al sistema, ya está acomodado a lo que es Santiago Wanderers, no le pesa la camiseta para nada, puede darse el lujo de asistir, puede darse el lujo de bajar, puede darse el lujo de hacer goles, de asistir, ¿no? Está encontrando su lugar. Y yo creo que eso es muy positivo, muy, muy bueno. Con respecto, por ejemplo, eso mismo, de lo que es Juan Ignacio Duma, en esta posición donde lo colocamos con 2 delanteros arriba, tiene mucha más posibilidad de poder hacer goles, de meter asistencia, de ser un poco más gravitante. ¿Por qué? Porque, y esto yo me di cuenta en el partido pasado contra Santa Cruz, haciendo un poco el postpartido de ese día, yo no vi a un Wanderers haciendo un 4-3-3, sino que yo vi haciendo más un 4-2-3-1, donde tanto Valladares como Duma estaban en la misma línea que Cañete. Se veían los 3 en la misma línea, y Carlos Muñoz solo arriba, esperando. En cambio, si adelantas más a Duma, si lo adelantas mucho más a Duma, va a tener muchas más posibilidades de hacer lo que él sabe hacer. Porque como dije al principio, para mí Duma no es un extremo. Para mí Duma es un centro delantero. Y ahí yo creo que le vaya a sacar el mejor provecho. Quizás sí tenga esa tendencia por ser zurdo de irse a la banda y empezar ahí a meterse y hacer la diagonal y entrar. Pero eso es parte de su juego, es parte de lo que él ha aprendido en todos estos años, y creo que muy bien le ha resuelto. De hecho, cuando fue goleador en Barnechea fue de esa forma, fue viniendo desde la izquierda hacia adentro. Pero si lo colocas al lado de un jugador como Carlos Muñoz, si lo colocas adelante de un jugador como Cañete, y si lo colocas al centro de 2 extremos con buena pegada, yo creo que te hace mucho más daño que colocarlo en una línea de 3 al lado del 10. Así que yo creo que está muy bien que juegue con 2 delanteros arriba al lado de Carlos Muñoz. Han pasado ya 3 fechas del campeonato y podemos sacar varias conclusiones. Más allá del post partido y todo lo que fue, podemos sacar conclusiones de, por ejemplo,
del mal armado de lo que quedó el plantel de Santiago Wanderers de Valparaíso, porque como dije en delante, te quedaste con un buen esquema de juego pero sin sub-21, eso ya es mala planificación. Quizás por ahí hiciste un mal cálculo, quizás por ahí hiciste un mal análisis, quizás por ahí dijiste no, con este me sirve, y al final te diste cuenta de que necesitabas más elementos para poder hacer para poder por lo menos cumplir la norma, que es algo legal hoy en día en el fútbol chileno, que es meter a un sub-21. Entonces dejaste ir jugadores que no supiste reemplazar, porque para mí, hablando de los refuerzos que he visto hasta ahora, para mí Ortiz no ha cumplido. Tiene un nivel por lo menos muy por debajo de lo que tuvo Meneses. En ese caso, por ejemplo, si hubiese seguido con una línea de 4, yo al otro central hubiese sido Velázquez en vez de Ortiz. Pero yo creo que con Velázquez se está empezando a entender bien en una línea de 3. Por lo menos tiene mayor cobertura, tiene quizás jugar en una posición quizás un poco más reducida, quizás no tanto desgaste físico. Quizás con el tiempo vamos a ver quizás un desarrollo más positivo, que es lo que todos esperamos. Al final no lo va a sacar de la titularidad. Valladares también yo lo considero un refuerzo porque vuelve de préstamo y también creo que está muy al debe. Yo creo que también le falta, está muy por debajo de lo que era Guajardo y ni hablar Cepeda. Con respecto a Valenzuela, no sé, el otro día jugó hartos minutos pero no jugó ninguno. ¿A qué me refiero? Que no tocó el balón y él se supone que él lo trajeron como la alternativa a Cañete, pero por lo que yo vi en el partido contra Santa Cruz, los minutos que él entró lo hicieron ingresar por Juan Ignacio Duma, o sea, como puntero izquierdo. Como no vio que no le llegó pelota por la orilla, se empezó a centralizar y estaba junto en la línea con Pereira, ¿cachai? Como al lado del contención, a ver si es que de ahí puedo empezar a armar. Pero tampoco encontró balón, porque no tocó ninguna, no tocó ninguna. Y me parece que eso, más que el partido o el contexto del juego hizo de que no tuviese chance de agarrar la pelota, yo creo que fue más decisión de él de no pedirla. Yo creo que es un jugador que está con muy poca confianza, con un jugador que le está teniendo miedo a la pelota, con un jugador que no se halla en el campo de juego y que no tengo idea cuál fue la indicación que le dio Paladino. Yo creo que sería una buena pregunta para los chicos que están escuchando, por ejemplo, de Vamos al Fil o de Wanderers de Todos, que están ahí en la cancha. Si pueden hablar con Valenzuela cuando juegue de nuevo y preguntarle cuál es la indicación que le da Paladino. Si tiene que irse a una orilla, si tiene que buscar balones por ahí, si tiene que centralizarse, si tiene que juntarse con Pereira al medio para ir organizando desde ahí, si tiene que ir a tirar balonazos. ¿Cuál es la función o la indicación que le dio Paladino? Porque realmente no la entendí. Más allá del cambio, porque ni siquiera fue posición por posición, uno de repente logra decir, ya, sacó a un extremo, puso a un jugador al medio, va a cambiar algo, pero no lo mandó a la orilla, donde no encontró pelota. Y después cuando se fue al medio, que no sé si lo hizo porque él quiso ir a buscar pelota, o porque lo mandaron para allá, o porque simplemente cayó que por allá no estaba pasando. ¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces Valenzuela? ¿Vino a reemplazar a Cañete? ¿O vino simplemente a hacer una alternativa más en un fútbol donde no tiene espacio, no tiene cabida, y simplemente lo lanzó ahí porque no tenía más opciones en ese momento? Porque en el partido de ayer, cuando sacaron a Cañete, entró Garrido. Y Garrido no es un 10. Garrido no es un 10. Y de repente ahí uno pudo haber pensado, bueno, que entre Valenzuela. De hecho, yo pensé que iba a entrar por él en el entretiempo, porque se veía muy disminuido Cañete y era lógico que de repente por ahí lo iban a cambiar. Pero no, lo esperaron y al final terminó entrando Garrido después de que Vilches haga el 2-0. Cosa que es un cambio lógico, digamos, va ganando 2-0 en un equipo que se te va a ir encima, ya, saquemos un agente ofensivo y coloquemos algo más defensivo. Claro, es un cambio muy lógico. Pero ¿cuál es el problema de Garrido? Los partidos que yo le vi a Garrido, lo vi muy desordenado en la cancha, demasiado desordenado. Lo vi con mucho ímpetu del ofensivo
al defensivo. ¿A qué me refiero? Que prácticamente pasaba como un delantero más. Estaba muy adelante de la línea de Pereira. Cosa que también en algún minuto también lo vi con Gatica. También lo vi un poco más adelantado. Yo creo que la indicación era ve a marcar adelante, digamos, marca la salida de ellos, moléstalo cuando estén con la pelota en su terreno, tú sube a molestar porque atrás tienes a Pereira que te está haciendo la cobertura, ¿no? Yo creo que va por ahí, pero aún así lo vi muy desordenado, sobre todo en el partido contra Recoleta, que tuve la oportunidad de ir a Santa Laura. Lo vi muy adelantado en ese partido, muy adelantado, prácticamente como un delantero más, y dejaba a Pereira solo. Y por ratos en el partido de ayer pasaba lo mismo. También vi a Garrido muy adelante y no haciendo las coberturas que tenía que hacer. Ahora, como te dije en delante, yo creo que quizás es la indicación de Palladino de decir: presiona a los centrales a muerte porque no quiero que salgan cómodos. Si la indicación fue esa, ya se justifica que Garrido esté jugando por ahí adelante. Pero aún así, no creo que sea la alternativa correcta para Gatica. Todavía lo veo también muy lejos de ese nivel. Ormeño lamentablemente se desgarró, está lesionado, pero también los minutos que lo vi, que fueron pocos, de también el Santa Laura, lo vi con un poco más asociativo. Él es un jugador que le gusta jugar a dos toques. Recibe la pelota y entrega, descarga rápida. Eso yo creo que puede ser más funcional para un equipo que quiera salir jugando rápido más que uno que quiera defender. Yo creo que él tiene más vocación ofensiva que defensiva porque es muy de desprenderse rápido del balón, o sea, dos toques rápido. No es de quedarse mucho con la pelota, no es de entretenerse mucho con la pelota, sino de ir tocando para un lado, para otro, ir haciendo transiciones rápidas con el balón, de un lado a otro, de un extremo a otro. Yo creo que es muy asociativo y yo creo que también puede servir bien al medio más que al costado. Creo que él lo trajeron como alternativa a Vázquez y yo creo que no va a ser la alternativa de Vázquez. Yo creo que Vázquez va a tener que aguantarse todo el semestre porque probablemente no tenga competencia interna. Y por el otro lado, Torres, que yo creo que si no fue convocado en los últimos dos partidos es netamente por su sobrepeso, netamente por su evidente sobrepeso. Y fue raro porque yo cuando, y esto yo lo digo de verdad, cuando llegó la notificación en redes sociales de que había llegado Torres, la foto que mostraron, yo pensé, y disculpen la expresión, yo pensé que era hueveo. De verdad yo pensé que era hueveo, porque era un guatón así con la camiseta, unos dedos súper gordos haciendo la W. Yo dije, no, esto es un chiste. Y no, y de repente Diego Torres, y me empecé a acordar porque le miraba la cara, digo, ¿quién es este weón? Y de repente Diego Torres, y me acordé de unos relatores cuando veía los partidos de Temuco y decía, el cantante Diego Torres la tiene en la pelota, este es una de Temuco. Y empecé a buscar imágenes de Diego Torres del 2023 y era más moreno, era más flaco, más esbelto, más musculoso, y dije, este weón, ¿qué le pasó? O sea, o la depre lo mandó a la mierda o algo le pasó, pero realmente está mal, pero muy mal. Y el partido que yo lo vi, cuando entró en el partido contra Recoleta, de partida no fue capaz de avanzar sobre la mitad de cancha, no fue capaz de levantar un buen balón, al final tanto así que al final terminó jugando una línea de 3 como un stopper izquierdo porque Palladino dijo, este no me va a aguantar 10 metros corriendo. Y yo creo que por esa razón es que no ha sido convocado en los últimos dos partidos, cosa que es lamentable. Desde la planificación, por último, cuando lo contactaste, y sí, no sé, supongo que tuviste una reunión con él por Zoom, yo creo, quizás todo a través del representante, qué sé yo, pero cuando llegó a hacerte los exámenes físicos, era cosa de verlo nomás, era cosa de mirarlo nomás, decirle, oye, este weón está sobrepeso, busquemos otro si necesito una alternativa ya para poder competir con León. O sea, si realmente estabas dispuesto a traer a un gordo como Torres y esperarlo, no sé, 2 meses para que baje, y traer a un Ormeño como alternativa de Vázquez, que al final te va a jugar, yo estoy seguro que va a terminar jugando más al medio, ¿para qué te desprendiste entonces de Herrera y Cubillos? Ahora,
Ahora, por ejemplo, yo recuerdo que en el tiempo de las renovaciones, en el tiempo del mercado de pases, ¿no es cierto?, de verano, se hablaba de que ellos dos iban a ser la alternativa del titular. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué fue lo qué fue lo que pasó para que lo mandaran a préstamo? Yo creo, haciendo alusión de que la explicación más simple casi siempre es la correcta, yo creo que simplemente no les gustó su rendimiento, o no les gustó su forma de jugar, o no es lo que quería Paladino para este año. No me sirven estos dos, están bien físicamente, todo lo que tú quieras, pero no me sirve su juego. ¿Por qué? Porque probablemente, no sé, por ejemplo, Cubillos era más de cuando se iba por la orilla, era más como de repente centralizarse más que hacer un desborde. Quizás Herrera un poco más defensivo, un poco más ofensivo, entonces quizás por ahí de repente Paladino dijo, no, ¿sabes qué? Mejor esto no, mejor busquemos otros que sean real alternativa y que le puedan pelear un puesto tanto a Vázquez como a León, ya, para que puedan ellos dos también subir su nivel. El tema es que León no va a subir nunca su nivel si su competencia es un gordo como el Torres, y Vázquez tampoco va a subir su nivel si el que le trajeron va a ser más una alternativa al medio. Entonces, si empezamos a juntar todos estos argumentos, empezamos a ver, bueno, lo que pasó aquí fue que conformaron muy mal el plantel. Y dicho esto, bueno, tienes 2 triunfos, o sea, 2 derrotas al hilo, con un triunfo que tuviste que cambiar totalmente tu forma de jugar. O sea, prácticamente diste tu propio brazo a torcer de lo que venía siendo el juego de Paladino para poder lograr un triunfo muy valioso en La Serena. Ahora, yo de verdad no le quito mérito al triunfo, no le quito mérito a la estrategia, porque por más que sea un planteamiento ratón, por más que sea un planteamiento ofensivo, más que sea un planteamiento hostigante o un planteamiento que te desespera, son estrategias válidas, y el fútbol es así. Y con respecto a Vilches para mí ayer hizo un golazo, no lo voy a desconocer, hizo un golazo. Dio un golazo para la tranquilidad del 2-0, más de una jugada muy bien hecha, se sacó muy bien al rival, descargó muy bien con Duma en su pausa muy buena, terminó habilitando muy bien, encontró muy bien el espacio Vilches y la terminó colocando en un ángulo inalcanzable para el arquero. Fue un golazo de la tranquilidad. Pero aún así yo no me vuelvo loco todavía. No soy de los que está pidiendo la titularidad por sobre Muñoz. No, todavía no, todavía le falta mucho. De hecho, ese gol todavía es muy poco de lo que ha hecho, de lo que hizo Ceballos, de lo que hizo Alegre, de lo que hizo Amilibia, incluso hasta de lo que hizo Rescaldani. Todavía le falta mucho como para llegar recién a lo que hicieron ellos, que igual es muy poco. Así que todavía no nos volvamos locos, paciencia con Vilches. Recordemos que viene de no jugar, que viene de hacer muy pocos goles y se está recién empezando a reencontrar y todo esto. Ahora yo creo que el gol que hizo para él en lo personal es extraordinario, porque le levanta el ánimo, le da más seguridad, le da mucha más confianza, le da mucha más holgura. Pero aún así le falta mucho. Yo todavía soy cauto, todavía mantengo a Carlos Muñoz, porque Carlos Muñoz, por más que esté de repente un poco desconectado, sigue siendo Carlos Muñoz, sigue siendo peligroso como Carlos Muñoz, y los rivales se dan cuenta de eso. Cuando juega Carlos Muñoz y cuando no juega Carlos Muñoz, los planteamientos son distintos, son muy distintos. Entonces, si tú tienes a Carlos Muñoz en cancha, para el rival es más temerante o un poco más temeroso, para ellos digo yo, que tener a un jugador como Vilches, o un jugador como Valladares, ¿no es cierto? Van a tener que tener un poco más de resguardo. Entonces a mí todavía me sigue sirviendo Carlos Muñoz, y Carlos Muñoz sigue siendo Carlos Muñoz, y cuando tenga un mano a mano no te va a perdonar. El tema es que ha sido muy poco asistido estos dos partidos. Incluso el cabezazo que ayer tuvo Duma, que se le fue por alto, atrás venía Carlos Muñoz de mejor posición. De hecho, Carlos después se enoja con él porque yo creo que le grita, le dice déjala, y yo le pego, probablemente hubiese sido gol de Carlos Muñoz, o por lo menos hubiese sido un cabezazo directo al arco. Entonces yo creo que Carlos Muñoz no ha dejado de ser Carlos Muñoz, solamente que está todavía encontrándose con esta nueva forma de jugar, que no es retroceder, como dije al principio del podcast, no es retroceder a buscar asociarse
con los demás jugadores, sino que es esperar arriba como un 9 tradicional para que él pueda definir la jugada. Lo bueno es que tiene a un Duma al lado que lo está apañando mucho y que está haciendo lo que Carlos Muñoz todavía no está haciendo, porque yo creo que todavía se está acostumbrando a esta nueva función. Por lo tanto, para mí todavía es muy apresurado sacarlo por Vilches. Vilches hizo un gol, sí, pero sigamos teniéndolo ahí, que siga mejorando, que siga sacando rendimiento, que siga aportando desde donde tiene que aportar. Pero todavía yo no me la juego con él como titular. Entonces ahora yo creo que Palladino tiene un desafío importante. Tiene un desafío importante este año porque va prácticamente a partir casi de cero. Igual ya con un poco de tarea avanzada porque el medio campo es el mismo, la defensa varió un poquito, los laterales son lo mismo, etc. Pero sí va a tener un lindo desafío porque primero va a tener que resolver lo del sub-21. Tiene que meter a un sub-21 ahí si va a querer seguir jugando con esta línea de 3. Va a tener que saber cómo colocar un sub-21 y rápido, porque si bien es cierto el partido de ayer no lo usó, yo creo que era lógico pensarlo por el hecho de que necesitaba ganar. Ahora necesita empezar a marcar un camino, necesita marcar una estrategia, necesita marcar un estilo de juego y una forma para poder mantenerla durante el semestre y ahí empezar a crecer, empezar a buscarle mucho más recursos, poder reducir los errores, pero necesita ya un esquema fijo, jugadores titulares y una forma de juego. Ayer quizás sí la empezó a buscar y sí le resultó, pero no sé, como le dije, no sé si va a ser el que va a durar todo el semestre, porque Wander no es para jugar así. Entonces tiene ese desafío de poder meter un sub-21 que le haga todos los minutos para que no esté a fin de semestre, cuando se esté jugando una clasificación a la liguilla o un título, tener que colocar juveniles para poder suplir los minutos que le faltan. Y de repente por ahí, si él no quiere sacar jugadores importantes, pues es probablemente que use un arquero sub-21. Y obviamente, como no queremos llegar a eso, va a tener que empezar desde ahora a buscar esa ficha de sub-21 para colocarla en el lugar que más, que más conveniente sea. Yo sigo insistiendo que las dos opciones más válidas son o Valladares por una orilla, como carrilero, o el de Parra al lado de Pereira. Yo creo que son las únicas dos opciones que le está quedando ahora, porque no sé si de los chicos que están ahora uno pueda lograr hacerlo, sobre todo ahora que ya no está jugando con extremos. El otro desafío que tiene también es empezar a subir niveles de jugadores que están muy por debajo de su nivel, empezando por Ortiz. Va a tener que hacer un trabajo pero duro con Ortiz para poder subirle el nivel. Ahora, subirle el nivel de repente a Vilches está bien. Él yo creo que lo puede hacer porque quizás no tiene tanta presión como si la tiene Ortiz. Porque a Ortiz lo trajeron para ser titular. Lo trajeron para ser un bastón y un pilar en la defensa. Y no lo ha sido. Por lo tanto, tiene que apurarlo un poco más. Tiene esa presión. Vilches no tanto. Vilches tiene un poco más relajo. Está entrando desde la banca. Puede hacerlo. Puede hacerlo con más tiempo, con más relajo. Tiene que también bajar todos los kilos de Torres si es que lo quiere como una alternativa. No lo sé. Y el otro desafío que tiene, me parece que esta es la última semana que tiene para poder buscar una alternativa en el libro de fichaje, porque creo que está una fecha desfasada con la primera división. La primera división terminó su libro de pases la semana pasada. Creo que esta es la última semana que Wander tiene como para traer una alternativa. Y yo creo que debería traer más de una. Yo creo que si vas a traer una alternativa, que sea uno que te afirme el equipo y otro que de repente por ahí sea tu sub-21. Y quizás por ahí está el análisis de quizás pueda traer un jugador más. Así que está difícil la cosa, porque con este plantel tan mal conformado es muy probable que no lo sostenga durante todo el campeonato. Porque van a venir suspensiones, van a venir lesiones, puede venir cualquier cosa que te va a mermar un poco el equipo, y no va a ser como el año pasado, que el que entraba lo hacía bien, porque ya no tienes esa alternativa, ya no tienes esa competencia interna que tan bien te hizo el año pasado. Ahora yo no sé si este plantel lo conformó Palladino, lo conformaron los Sánchez,
porque sacaron a muchos jugadores que están prácticamente al borde del retiro, a ver si es que ya veamos si es que le podemos sacar rendimiento, como sí lo hizo el año pasado con ciertos jugadores. Por ejemplo, el mejor ejemplo fue Cañete, que prácticamente de estar muerto lo tiró a un jugador que fue fundamental para poder llegar a la final de la liguilla. Quizás por ahí dijeron ya, entonces traigamos jugadores baratos que en su momento fueron buenos, a ver si es que Paladino hace lo mismo con estos otros jugadores, algo que para mí lo encuentro una irresponsabilidad gigante, porque no solo estás jugando al azar con millones de probabilidades, porque tiene que ser mérito del jugador, tiene que ser mérito del entrenador, puede que sí te sirva, puede que no. Entonces no solamente llegar y pensar así como para traer a alguien, yo creo que fue muy irresponsable. Entonces, si armaste un plantel que no te va a dar lo mismo del año pasado, vas a tener que empezar a cambiar ciertas cosas. Y ese es el gran desafío que tiene Paladino, empezar a cambiar ciertas cosas. Y quizás se dio cuenta ahora y empezar desde ya a buscar esa alternativa. No como por ejemplo el año pasado, que se demoró un semestre. Esto hoy en día sería impresentable. Así que eso, el próximo rival es San Felipe de visita. Y como información cambiaron el horario, ya no va a ser a las 8:30 del día domingo, sino que va a ser a las 6 de la tarde. Creo que sin público visitante. Así que va a haber podcast inmediatamente después del partido. Un San Felipe que no ha podido tampoco sumar en este campeonato a la subida a la hora de grabación de este podcast, que son las 11:30 de la mañana del domingo. Todavía no juega con su partido contra San Luis, así que lo vamos a ver más rato, a ver qué nos ofrece San Felipe como rival. Así que eso, chicos, muchas gracias por llegar hasta acá. Muchas gracias por escuchar el podcast, de poder tener cada vez más gente que lo escucha. Si estás por Spotify, dale al botón seguir para que puedas seguir creciendo más esta linda comunidad. Si estás en YouTube, dale al botón me gusta. Te agradecería que colocaras un comentario para yo poder responderte después en otro podcast. También me gustaría que le pusieran me gusta, que le dieras al botón, a la campanita de notificaciones, para que puedas tener las notificaciones de cada vez que se sube otro episodio más. Dar al botón suscribir, es totalmente gratis. Y también comparte este podcast en tus redes sociales para que más wanderinos puedan seguir escuchando también, y como dije en delante, poder seguir creciendo esta linda comunidad. Así que por mi parte me despido. Mi nombre es Esteban Ormeño. Que gane Santiago Wanderers, y donde quieras que te encuentres, hermano, te mando un fuerte y poderoso abrazo wanderino.